A mis 54 años, he aprendido que en el mundo de los negocios hay dos tipos de personas: los que saben cómo funciona la maquinaria y los que solo saben cómo venderla. Yo soy de los primeros. Llevo 30 años metido en laboratorios y talleres, desarrollando fórmulas y piezas que hacen que las fábricas corran más rápido. Mi socio Marcos es de los segundos. Él llegó a la empresa con trajes de $3,000, un peinado impecable y una labia que podría convencer a un pez de que necesita un paraguas. Durante 5 años, construimos Soluciones Industriales M&R. Yo me encargaba del desarrollo del purificador de agua industrial, un sistema revolucionario que reduce los costos de filtrado en un 40%. Marcos se encargaba de las cenas, los campos de golf y de estrechar manos. Para él, yo solo era Ricardo, el genio del sótano, un hombre que siempre traía una bata blanca manchada y que prefería hablar con un microscopio que con un inversionista. La traición se cocinó el viernes pasado, justo después de que cerramos el contrato con la cervecera más grande del país. Llegué a la oficina principal, esa que tiene vista a toda la ciudad, y que yo ayudé a pagar con mis patentes, y encontré mis cosas en cajas de cartón fuera de la puerta. ¿Qué es esto, Marcos?, pregunté, señalando el desorden. Tenemos una junta en 10 minutos con los proveedores de filtros. Marcos salió de su oficina privada, luciendo una sonrisa que destilaba una arrogancia insoportable. A su lado estaba su nueva directora de estrategia, una mujer joven que me miraba como si yo fuera una mancha de aceite en un piso de mármol. Ricardo, seamos honestos, dijo Marcos, recargándose en el marco de la puerta. La empresa ha crecido. Ya no somos un taller de garaje. Necesitamos gente con visión, con imagen, con capacidad de cerrar tratos a nivel global. Tú eres un excelente técnico, pero te has vuelto un estorbo para la marca. Hueles a laboratorio y tus presentaciones aburren a los socios. ¿Un estorbo?, respondí, sintiendo cómo la sangre me hervía. Yo diseñé el purificador. Yo resolví el problema de la ósmosis inversa que nos tenía parados hace 2 años. Sin mi ingeniería, tú solo estarías vendiendo agua de la llave. Eso es lo que tú crees, soltó Marcos con una carcajada seca. El contrato con la cervecera ya está firmado. Los clientes no compraron tu ingeniería, compraron mi confianza. Y anoche, en una asamblea extraordinaria, que tú olvidaste atender porque estabas revisando tornillos, los inversionistas votaron por tu salida. Estás fuera de la sociedad, Ricardo. Te enviaremos un cheque por tus acciones al valor de mercado de hace 3 años. Ahora, hazme el favor de llevarte tus cajas. La imagen de la empresa no permite gente con batas sucias en el vestíbulo. La directora de estrategia soltó una risita burlona. Lo siento, Ricardo, dijo ella con un tono condescendiente. El mundo de los negocios es para los tiburones, no para los peces de laboratorio. Suerte con tu próximo invento. Me quedé mirando a Marcos. Él creía que me había quitado el nido. Pensaba que con tener los contratos firmados y la oficina, ya tenía el negocio. Lo que su arrogancia no le permitió ver, es que él nunca leyó la letra pequeña de nuestra alianza inicial. ¿Así que me robas los clientes y la oficina porque no tengo imagen, Marcos?, pregunté, tomando la caja con mis documentos personales. ¿Estás seguro de que puedes entregar el purificador sin mi supervisión? Por favor, exclamó Marcos. Los planos están en el servidor. Los componentes los fabrica un tercero en China, y mis ingenieros, sí, los que yo contraté ayer, pueden ensamblar eso con los ojos cerrados. Ya no te necesito. Vete a jugar a ser inventor a otra parte. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor sin decir una palabra más. En mi caja de cartón no solo iban mis fotos familiares, iba una carpeta azul con el sello del registro de propiedad industrial. Marcos cometió el error clásico de los vendedores. Creyó que el producto le pertenecía a la empresa. No sabía que el purificador, el alma de Soluciones Industriales, estaba registrado a mi nombre personal, y que yo solo le había otorgado a la empresa una licencia de uso temporal, revocable en caso de disolución forzosa de la sociedad o conducta desleal. Llegué a mi camioneta y suspiré. Marcos pensaba que me había dejado en la calle. No sabía que yo acababa de quitarle el motor a su avión justo antes de que despegara. Mañana, cuando Marcos intentara hacer el primer pedido masivo de componentes a China, descubriría que el código de autorización de fabricación ha sido bloqueado por el dueño de la patente. Y cuando la cervecera le exigiera la entrega del purificador bajo contrato, Marcos se daría cuenta de que lo único que tiene en sus manos es un montón de metal inútil y una demanda por infracción de derechos de autor que lo va a dejar en la quiebra antes de que termine el mes.
El martes por la mañana, la ciudad amaneció con un cielo plomizo que reflejaba exactamente mi estado de ánimo. Gris por fuera, pero con una tormenta eléctrica gestándose por dentro. Me encontraba en mi nuevo cuartel general, una bodega modesta en la zona industrial que había alquilado discretamente meses atrás, previendo que la ambición de Marcos terminaría por desbordarse. No tenía alfombras de diseño ni máquinas de café italianas, pero tenía algo que la oficina de lujo de Marcos nunca tendría: el control total. ¿Está todo listo, licenciado Estrada?, pregunté por teléfono mientras observaba las pantallas de mi computadora, conectadas al servidor remoto de la fábrica en China. «¿Todo en orden, Ricardo?», respondió mi abogado con una nota de anticipación en la voz. «Ya enviamos la notificación de revocación de licencia de uso al registro de la propiedad industrial. Legalmente, desde hace una hora, Soluciones Industriales M&R no tiene permiso ni para imprimir un folleto con el esquema del purificador. Si intentan fabricar una sola pieza, caen en un delito federal. Perfecto, porque Marcos ya empezó a mover sus piezas. Acabo de recibir la alerta. Intentó liberar el primer lote de producción masiva para la cervecera. A través del software de gestión que yo mismo programé para la manufactura, vi cómo el sistema bloqueaba el acceso de Marcos. El código de encriptación de los planos 3D, ese que él creía que estaba en su servidor, se autodestruyó al detectar un acceso desde una IP no autorizada por el titular de la patente, yo. Mientras tanto, en la oficina principal de la ciudad, me imaginaba a Marcos gritándole a sus nuevos ingenieros de imagen. Me serví un café negro en una taza de peltre y esperé. Sabía que el ego de un vendedor herido es predecible. No llamaría a pedir disculpas, llamaría a amenazar. No pasaron ni 20 minutos cuando mi teléfono personal vibró. Era Marcos. «¿Qué diablos hiciste, Ricardo?», rugió su voz al otro lado de la línea. «Los chinos dicen que el servidor está bloqueado. Mi ingeniero jefe dice que los archivos están corruptos. Tenemos un contrato firmado con la cervecera por $10 millones. Si esto no se arregla hoy mismo, te voy a demandar por sabotaje industrial hasta que tus nietos nazcan debiéndome dinero». «No es sabotaje, Marcos. Es propiedad privada», respondí con una calma que lo sacó de quicio. «Te lo dije el viernes. Yo soy el dueño de la patente. La licencia de uso estaba condicionada a mi permanencia en la sociedad técnica. Al expulsarme por inútil, rompiste la cláusula de continuidad. La licencia se revocó automáticamente. Lo que tienes en tu servidor ahora no son planos, es basura digital. Eres un miserable», chilló. «Esa patente es de la empresa. Yo pagué los registros de marca. Pagaste el registro del nombre M&R, Marcos. Pero el invento, el proceso físico-químico del purificador, está a nombre de Ricardo Valente. Revisa el contrato constitutivo que firmamos hace 5 años, ese que tu abogado de entonces, que ahora trabaja para mí por cierto, redactó bajo mis instrucciones. La ingeniería es mía. Tú solo eras el canal de ventas. Y acabas de cerrar el canal». Colgué antes de que pudiera responder. Sabía que su siguiente movimiento sería intentar puentear mi patente. Buscaría a otro fabricante, trataría de reconstruir el purificador, basándose en los prototipos que tiene en la oficina. Pero hay un detalle que Marcos, en su ignorancia técnica, nunca entendió. El purificador usa un catalizador cerámico, cuya fórmula química exacta solo está en mi cabeza. Sin ese compuesto, el aparato es solo un montón de acero inoxidable que no filtra ni el café. Esa tarde, abrí mi propia página web bajo una nueva marca, Valente Engineering. No necesitaba marketing agresivo. Llamé personalmente al director de compras de la cervecera, un hombre que sabe que los negocios se ganan con resultados, no con trajes caros. «Ingeniero Valente, qué gusto escucharlo», dijo el hombre. Estábamos por llamar a Marcos. Nos envió un correo diciendo que había reestructurado el departamento técnico y que usted ya no estaba. Nos preocupó un poco la entrega del equipo. «No se preocupe por eso», respondí. «Marcos tiene la oficina, pero yo tengo la tecnología. Soluciones Industriales no va a poder entregarles nada que funcione. Yo, en cambio, tengo 10 unidades listas en mi propia bodega para entrega inmediata, bajo mi nueva firma. Y como soy el dueño de la patente, puedo ofrecerles un contrato de mantenimiento directo, sin intermediarios que solo suben el costo para pagar sus BMW». Hubo un silencio del otro lado, un silencio de puro pragmatismo empresarial. «Entendido, Ricardo. Mañana a primera hora, enviamos a nuestro equipo legal para revisar ese nuevo contrato. Si Marcos no puede cumplir, rescindiremos el trato con él por incumplimiento de origen.
Colgué y miré mi taller. Estaba solo, con mis herramientas y mi conocimiento. Marcos pensaba que el éxito era la fachada del edificio. No sabía que la verdadera fuerza está en el cimiento que no se ve. Él se quedó con los clientes en el papel, pero yo me quedé con la solución en la mano. El tiburón de ventas acababa de descubrir que, sin el motor que yo diseñé, su barco no era más que una balsa a la deriva en un océano lleno de tiburones mucho más grandes que él. El jueves por la mañana, el edificio de cristales ahumados donde Marcos reinaba, se convirtió en una olla de presión. Gracias a mis contactos en la planta de producción, supe que Marcos había dado una orden suicida. Reensamblen el prototipo de exhibición, tomen fotos y envíenlas a la cervecera como prueba de avance. Digan que el sistema de software está en mantenimiento, pero que el hardware está listo. Marcos creía que la ingeniería era como armar un mueble de catálogo. Si se ve igual por fuera, debe funcionar igual por dentro. No entendía que mis purificadores llevan un sensor de flujo con un firmware propietario que se bloquea si se intenta manipular sin la llave digital que yo cargo en mi llavero. Licenciado Estrada, es el momento, dije por el manos libres mientras conducía hacia la zona financiera. Marcos acaba de publicar en el portal de la empresa que Soluciones Industriales ha iniciado la fase de pruebas de su nuevo modelo. Está usando mi diseño, mi disposición de válvulas y, lo más grave, mi marca de patente grabada en el acero. Excelente, Ricardo. Los inspectores del Instituto de la Propiedad Industrial ya tienen la orden de cateo y aseguramiento precautorio. Vamos a caerle de sorpresa en plena demostración. Llegué al edificio y me estacioné justo detrás de una camioneta blanca con logotipos oficiales. Bajaron 4 hombres de traje oscuro con carpetas selladas. Yo me quedé un paso atrás, con mi bata de laboratorio sobre el brazo, esperando el momento de entrar. Subimos por el ascensor privado. Al abrirse las puertas del piso 40, el ambiente era de fiesta fingida. Había charolas con canapés y botellas de champaña. Marcos estaba en el centro del vestíbulo, rodeado de 2 ejecutivos de la cervecera, mostrándoles el purificador de exhibición que yo mismo había pulido el mes pasado. Como pueden ver, caballeros, decía Marcos con esa voz de locutor engolado, la salida de Ricardo no afectó en nada nuestra capacidad técnica. Aquí tienen el núcleo de filtrado. Es una joya de la tecnología que mi nuevo equipo ha perfeccionado. Estamos listos para el despacho mañana mismo. Uno de los ejecutivos de la cervecera, un hombre con 30 años en la industria, se acercó al equipo y frunció el ceño. Marcos, este equipo tiene un sello de patente con el nombre de Ricardo Valente, grabado en la placa base. ¿Cómo es que su nuevo equipo lo perfeccionó si la patente es personal? Ah, eso. Marcos titubeó, pero su ego lo sacó del bache. Es un formalismo burocrático. La empresa es la dueña de todo lo que sale de aquí. Ricardo solo era el nombre en el papel. Falso. La voz del inspector federal resonó en el vestíbulo, cortando la música ambiental. Buenos días. Traigo una orden de inspección y aseguramiento por presunta violación a la ley de propiedad industrial. Marcos se puso pálido. Su sonrisa de tiburón se transformó en una mueca de pánico absoluto. ¿Qué es esto? Ustedes no pueden entrar así. Es propiedad privada, gritó Marcos, tratando de tapar el purificador con su cuerpo. Al contrario, señor, dijo el inspector, mostrando la placa. Tenemos el reporte de que usted está intentando comercializar una tecnología cuya licencia de uso fue revocada hace 48 horas. Ingeniero Valente, proceda a la verificación. Caminé entre la multitud de invitados. Los ejecutivos de la cervecera se hicieron a un lado, mirándome con una mezcla de respeto y curiosidad. Me acerqué a Marcos, que sudaba tanto que su traje de $3,000 empezaba a verse pegajoso. Quítate de mi máquina, Marcos, le dije con voz suave. Vas a manchar el acero con tu desesperación. Saqué mi tableta, la conecté al puerto de diagnóstico del purificador, y tecleé el código de administrador. En la pantalla gigante del vestíbulo, donde Marcos estaba proyectando su logo, apareció un mensaje en letras rojas gigantes. Sistema bloqueado por violación de patente. Propiedad de Valente Engineering. El silencio en el vestíbulo fue tan pesado, que se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Los inspectores empezaron a colocar sellos de asegurado en el equipo, en las computadoras, y hasta en la puerta de la oficina de Marcos. Marcos, dijo el ejecutivo de la cervecera, dándole la espalda al purificador. Nuestro contrato tiene una cláusula de origen legal. Si no eres el dueño de la tecnología, nos has estafado. Considera el contrato rescindido. Mi equipo legal te contactará mañana para la devolución del anticipo y la demanda por daños y perjuicios. No, esperen. Ricardo, diles algo, gritaba Marcos, agarrándome de la manga.
Podemos negociar. Te devuelvo tu oficina. Te doy el 60% de la empresa. Solo diles que esto es un malentendido. Le quité su mano de mi brazo con un gesto lento. Te quedaste con la oficina, Marcos. Te quedaste con los clientes en el papel. Te quedaste con la imagen. Pero se te olvidó que la imagen no filtra el agua. La ingeniería sí. Y mi ingeniería no está a la venta para gente que no tiene palabra. Vi cómo los inspectores escoltaban a Marcos fuera de su propia oficina, mientras sus empleados, los que ayer se burlaban de mi bata sucia, bajaban la mirada avergonzados. El tiburón de ventas acababa de ser devorado por la letra pequeña que él mismo despreció. Salí del edificio acompañado por los ejecutivos de la cervecera. Ingeniero Valente, me dijo el director de compras mientras esperábamos mi camioneta vieja. La oferta de ayer sigue en pie. Mañana firmamos con su nueva empresa. Necesitamos gente que sepa de tornillos, no solo de trajes. Nos vemos mañana a las 8, caballero, respondí, subiendo a mi camioneta. El café corre por mi cuenta, aunque sea en una taza de peltre. Arranqué el motor y sentí una paz inmensa. Marcos pensaba que los ingenieros chinos le darían los planos, sin saber que yo soy el que firma sus cheques de regalías cada vez que usan mi proceso en sus fábricas. El negocio de papel se había incendiado, y yo, por fin, era el dueño absoluto de mi propio invento. El viernes por la tarde, el despacho de Marcos en el piso 40 ya no olía a éxito, sino a desesperación y café frío. Los sellos de clausura del Instituto de la Propiedad Industrial decoraban la entrada como cicatrices de una derrota pública. Marcos estaba sentado frente a su escritorio, con la corbata deshecha y 3 teléfonos sonando al mismo tiempo. Estaba intentando su última jugada: convencer a los inversionistas ángeles de que pusieran una inyección de capital para comprar mi patente, o al menos, para financiar una batalla legal de 10 años que me desgastara. Escúchenme, gritaba Marcos por el altavoz a un grupo de socios que yo conocía bien. Valente es un técnico resentido. Sí, tiene la patente pero no tiene la estructura. Si me dan $2 millones, puedo contratar a un equipo en Alemania que haga ingeniería inversa y saque un modelo mejorado en 6 meses. No podemos dejar que un hombre en bata nos quite el negocio de la década. Yo estaba en mi bodega, escuchando la grabación de la llamada en tiempo real. Gracias a que yo mismo instalé el sistema de telecomunicaciones de la oficina para ahorrar costos hace 3 años, todavía conservaba un acceso de administrador que Marcos, en su ignorancia tecnológica, nunca dio de baja. Marcos, dijo una voz grave desde el otro lado de la línea. Era el señor Gutiérrez, el inversionista principal. El problema no es la ingeniería de Ricardo. El problema es tu falta de ética. Nos ocultaste que la licencia era revocable. Engañaste a la cervecera. Y ahora nos pides dinero para pelear contra el hombre que realmente sabe cómo generar valor. Es solo un bache, insistió Marcos, sudando a chorros. Tengo la oficina, tengo la marca. Ya no tienes nada, Marcos, sentenció Gutiérrez. De hecho, llamamos para informarte que hemos vendido nuestras participaciones de deuda de Soluciones Industriales. Ya no somos tus socios. Ahora somos tus acreedores externos a través de una firma llamada VIE Holdings. Buena suerte. Marcos se quedó petrificado. Sus ojos recorrieron la oficina, buscando un resquicio de esperanza. No sabía que VIE Holdings significaba Valente Engineering Holdings. Mientras él gastaba el dinero de la empresa en cenas, yo había estado usando mis regalías de otras patentes menores para comprar, una a una, las notas convertibles de nuestra sociedad. Decidí que era hora de hacer mi entrada triunfal. Llegué al edificio, no en mi camioneta vieja, sino en el coche de la empresa de seguridad que custodiaba los activos embargados. Subí al piso 40 con el licenciado Estrada y 2 cargadores. Cuando entramos, Marcos estaba tirado en su sillón de piel, mirando al techo. ¿Qué haces aquí, Ricardo?, preguntó con una voz hueca. ¿Viniste a ver cómo recojo mis fotos? Ya ganaste. El instituto se llevó los prototipos. No vine por tus fotos, Marcos, respondí, dejando una carpeta sobre su escritorio. Vine por las llaves de la oficina, y por el mobiliario, y por el contrato de arrendamiento de este piso. Marcos se incorporó de un salto, soltando una carcajada histérica. ¿Estás loco? La oficina está a nombre de la empresa. Yo soy el director. Tú no tienes poder aquí. Estrada, explícale al exdirector su situación, dije, señalando el ventanal. Señor Marcos, comenzó Estrada con una frialdad técnica que dolía. Usted dejó de pagar la renta del local hace 2 meses, para cubrir el bono de su directora de estrategia. El dueño del edificio, tras ver los sellos federales, decidió rescindir el contrato.
Ensign Holdings acaba de pagar la deuda, ha liquidado la penalización y ha firmado un nuevo contrato de arrendamiento por los próximos 5 años. Usted tiene exactamente 15 minutos para desalojar, o llamaremos a la policía por allanamiento de morada. Marcos miró la carpeta. Vio mi firma en el contrato de arrendamiento, vio los documentos de cesión de deuda de sus antiguos socios. Se dio cuenta de que mientras él jugaba a ser el tiburón que me devoraba, yo ya era el dueño del océano donde él nadaba. Me tendiste una trampa desde el principio. Rugió, tratando de abalanzarse sobre mí. Sabías que esto pasaría. No, Marcos. Yo quería que funcionara, le dije manteniéndome firme. Pero tú pensaste que podías robarte el cerebro de la operación y quedarte con el cuerpo. Un motor no funciona sin combustible, pero tampoco funciona si le quitas la computadora central. Me llamaste inútil, pero hoy, el inútil es el dueño de tu silla, de tu escritorio y del aire acondicionado, que te mantiene fresco mientras sudas de miedo. Vi cómo los cargadores empezaron a meter sus carpetas de estrategia en cajas de cartón. Marcos, el hombre del traje de $3,000, se quedó parado en medio de la oficina que él creía su imperio, rodeado de gente que ya no le respondía el saludo. Por cierto, añadí mientras él caminaba hacia el ascensor, la cervecera acaba de duplicar su pedido inicial con mi nueva empresa. Me dijeron que prefieren tratar con el dueño de la patente que con el dueño del peinado. Marcos no respondió. Bajó la cabeza y entró al ascensor. El espejo de la cabina le devolvió la imagen de un hombre que lo tenía todo y lo perdió, por no saber valorar lo que no podía vender en un campo de golf. Me senté en su silla, giré hacia el ventanal y miré la ciudad. El pequeño pez de laboratorio acababa de demostrar que, en el mundo real, la tecnología es el verdadero capital. 2 semanas después del desalojo del piso 40, el campo de batalla se trasladó de la oficina de lujo a una sala de mediación fría y funcional en el centro de la ciudad. Marcos llegó con un nuevo abogado, uno de esos que cobran por hora y prometen milagros, intentando una jugada desesperada, una demanda por despido injustificado, daño moral y retención ilícita de activos de la empresa. Marcos se sentó frente a mí, recuperando un poco de su vieja arrogancia. Llevaba un traje nuevo, probablemente comprado con los últimos ahorros que le quedaban, y me miraba como si todavía tuviera una carta ganadora bajo la manga. Ricardo, seamos razonables, dijo su abogado, extendiendo una serie de documentos. Mi cliente fundó Soluciones Industriales contigo. Tú no puedes simplemente llegar, con una empresa fantasma, comprar las deudas y sacarlo a la calle. Eso es administración desleal. Estamos dispuestos a retirar la demanda si nos devuelves el 40% de la propiedad de la patente y nos concedes una licencia de uso perpetua. De lo contrario, este juicio durará 10 años y tu nueva marca, Valente Engineering, nacerá manchada por el escándalo. Le di un sorbo a mi café en la taza de peltre que me llevé de la oficina. Marcos sonrió, creyendo que su amenaza de ruido legal me haría temblar. No entendía que un ingeniero no le teme al ruido, lo analiza para encontrar la falla. Es una oferta interesante, licenciado, respondí, dejando la taza sobre la mesa. Pero tiene un pequeño problema estructural. Ustedes basan su demanda en que yo planeé la caída de Marcos. Dicen que yo oculté información técnica para forzar su salida. Exacto, exclamó Marcos golpeando la mesa. Me saboteaste, Ricardo. Me dejaste al frente de una empresa que no podía operar porque tú te llevaste las llaves del servidor. Eso es mala fe contractual. Marcos, dije, abriendo mi tableta y activando un archivo de audio. ¿Recuerdas la junta de diseño del 14 de enero? Esa donde estábamos revisando los costos de los sensores chinos contra los alemanes que yo exigía. ¿Qué tiene que ver eso ahora?, gruñó Marcos. En la sala empezó a reproducirse una grabación con una claridad cristalina. Era la voz de Marcos, nítida, hablando con su directora de estrategia en la sala de juntas cuando creían que yo ya me había ido al laboratorio. En cuanto firmemos con la cervecera, vamos a diluir la participación de Ricardo, decía el Marcos de la grabación. El viejo es un genio con los tubos, pero es un idiota con los papeles. No se va a dar cuenta de que la cláusula de propiedad intelectual que le di a firmar tiene un vacío legal que mi primo encontró. Lo sacamos, nos quedamos con los planos y que se pudra en su taller. La empresa es mía, él solo es el empleado que no sabe que lo es. El abogado de Marcos se puso pálido. Marcos, por su parte, se quedó con la boca abierta, el sudor empezando a empaparle el cuello de la camisa. Esa grabación es ilegal, balbuceó el abogado.
Es una violación a la privacidad. No en una sala de juntas que es propiedad de la empresa y que tiene avisos visibles de área monitoreada por seguridad, intervino el licenciado Estrada, sacando las fotos de los letreros que yo mismo instalé. Marcos, tú mismo firmaste el protocolo de seguridad que permite la grabación de audio y video para proteger los secretos industriales. Lo que acabas de escuchar es la prueba de tu propia mala fe contractual. Tú planeaste mi salida mucho antes de que yo comprara tu deuda. Yo solo me defendí de un socio que intentaba robarme el cerebro. Tú me espiabas, gritó Marcos perdiendo los estribos. Esa tecnología es trampa. Esa tecnología es la que tú llamaste juguetes de laboratorio, Marcos, respondí, cerrando la tableta. La misma que usaste para intentar lucirte frente a los clientes sin entender cómo funcionaba. Tú pensabas que tu labia te salvaría en el juicio, que podrías inventar una narrativa de socio-víctima, pero se te olvidó que yo soy el que instaló los micrófonos, el que programó los servidores y el que tiene el registro de cada correo donde intentaste sobornar a mis proveedores chinos para que me cortaran el acceso. El abogado de Marcos cerró su maletín de golpe, se levantó, miró a su cliente con una mezcla de asco y decepción, y se dirigió a la puerta. Marcos, mi contrato dice que no defiendo causas perdidas por fraude evidente, dijo el abogado. Búscate a otro. Yo no voy a hundir mi carrera por tu estupidez. Marcos se quedó solo en la mesa. El tiburón se veía ahora como un pez fuera del agua, boqueando por aire en una sala que se sentía cada vez más pequeña. ¿Qué quieres, Ricardo?, preguntó con una voz quebrada. Ya me quitaste todo, la oficina, el coche, el prestigio. ¿Qué más quieres? Quiero que firmes la renuncia irrevocable a cualquier pretensión sobre la marca M&R y que aceptes la responsabilidad civil por los daños causados a la cervecera, dije, deslizando un papel frente a él. Si firmas no presentaré la grabación ante la Fiscalía para el proceso penal por fraude corporativo. Te irás a casa con lo que traes puesto, pero libre. Si no firmas, la próxima vez que escuches tu voz será frente a un juez penal. Marcos tomó la pluma con dedos temblorosos. Firmó cada hoja, cada anexo, entregando lo último que le quedaba de su falso imperio. Se levantó sin mirarme y salió de la sala, arrastrando los pies como un hombre que finalmente entiende que el traje no hace al arquitecto. Salí del edificio y caminé hacia mi nueva planta de producción. El letrero de Valente Engineering brillaba bajo el sol de la tarde. En la entrada, 2 camiones de gran tonelaje estaban cargando los primeros purificadores para la cervecera. Mis empleados, vestidos con uniformes limpios y equipo de seguridad de primera, trabajaban con la precisión de un reloj suizo. Me senté en mi nueva oficina, que curiosamente tenía una vista mucho más humilde que la anterior, pero que olía a metal nuevo y a honestidad. El tiburón de ventas había intentado devorarme, sin saber que yo tenía grabadas todas nuestras juntas, todos sus planes, y sobre todo, que yo era el dueño del anzuelo que él mismo se tragó por pura ambición. Han pasado 6 meses desde que la firma de Marcos en aquel documento de renuncia puso punto final a una de las traiciones más amargas de mi carrera. Hoy es viernes por la tarde y estoy en la planta baja de mi nueva fábrica, Valente Engineering. No estoy en una oficina de cristal en el piso 40, estoy en la línea de ensamble, con una llave dinamométrica en la mano, verificando personalmente el torque de los pernos del nuevo purificador, modelo Fénix. Aquí el aire huele a ozono, a acero inoxidable y a esfuerzo real. Hace unos días, el licenciado Estrada me trajo un reporte de seguimiento de cortesía. Marcos intentó conseguir empleo en un par de consultoras en la capital, pero su nombre ya es radioactivo en el sector industrial. La noticia de que intentó plagiar una patente federal y de que sus propios socios le dieron la espalda corrió como pólvora en los campos de golf que él tanto frecuentaba. Dicen que ahora vende paquetes de telemarketing desde un cubículo ruidoso, usando esa misma labia que antes usaba para engañar a inversionistas, solo que ahora la usa para convencer a desconocidos de cambiar su plan de telefonía por una comisión de hambre. A veces, mientras ajusto una válvula, me pregunto si Marcos entiende por qué perdió. Él creía que el éxito era una cuestión de branding, de trajes entallados, y de saber a qué hora pedir el vino en una cena de negocios. Para él, yo era el inútil de la bata porque no sabía hacer nudos de corbata perfectos. Lo que nunca comprendió es que la imagen es solo el empaque, pero el producto es el contenido. Y en un mundo que se rige por las leyes de la física, si el contenido falla, el empaque no sirve ni para la basura. Mi nueva empresa ha crecido un 300% desde que tomé el control total. La cervecera no solo renovó el contrato, sino que me recomendó con 3 embotelladoras internacionales. ¿La razón? Simple.
Cuando hay un problema técnico a las 3 de la mañana, no llaman a un director de estrategia para que les dé un discurso motivacional. Me llaman a mí, y yo sé exactamente qué sensor está fallando, porque yo mismo escribí el código que lo controla. La lección que me dejó esta traición es más sólida que el acero que moldeamos. Nunca permitas que el vendedor se cree el dueño de la fábrica. El comercio es necesario, pero la invención es eterna. Marcos quería ser la cara de la empresa, sin saber que la cara se arruga, se mancha y se olvida. Pero la patente es un activo que genera valor incluso mientras duermes. Ayer recibí una carta manuscrita. Era de Marcos. Me pedía una oportunidad en el área de ventas de mi nueva planta, jurando que había cambiado, y que nadie conoce el producto mejor que él. La leí mientras desayunaba en mi taza de peltre. No sentí odio, ni siquiera deseos de venganza. Sentí la fría claridad de un diagnóstico técnico. Una pieza que ya falló una vez bajo presión, volverá a fallar si la sometes a la misma carga. La puse en la trituradora de papel. No necesito vendedores con visión, necesito ingenieros con valores. Hoy, mi vida es tan funcional como mis máquinas. No tengo que cuidarme la espalda en las juntas, ni tengo que traducir mis planos al lenguaje de los ignorantes para que me den permiso de innovar. Soy el dueño de mi tiempo, de mi intelecto y de mi futuro. Bajo la cortina de la fábrica y camino hacia mi camioneta. Al pasar por el espejo de la entrada me veo. Sigo teniendo manchas de grasa en la bata, sigo teniendo el cabello despeinado por el sudor del trabajo, pero tengo la mirada de un hombre que no le debe nada a nadie. El tiburón de ventas pensó que podía dejarme en la calle, sin saber que la calle es donde yo aprendí a construir imperios. Él se quedó con el ego roto, y una maleta de promesas vacías. Yo me quedé con el mundo, porque el mundo al final del día, siempre termina rindiéndose ante el hombre que sabe cómo funcionan los tornillos.